vamos hoy a dar continuidad al, eh, al manual de los nuevos creyentes. Vamos a ver la lección número 6. Recuerden que con anterioridad, previo al nivel 3 de crecimiento espiritual, estuvimos viendo las primeras cinco lecciones de este tema, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar continuidad. No sé si alguno de ustedes eh, tenga presente cuáles fueron las lecciones que estuvimos viendo con anterioridad. Cesarín, por ahí, por favor, ¿cuándo me puedes hacer anfitrión para poder compartir las pantallas? ¿Se acuerdan de cuáles son los temas? ¿Cómo? Sí, de la fe. No, vamos cuatro, hablamos de los ministerios, bautizo, de la fe, y ¿quién más se acuerda? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos puede ayudar a recordar? Antes, esas lecciones fueron antes del nivel 3 de crecimiento espiritual, antes de que habláramos respecto al llamado al ministerio. ¿No? Hablamos de la fe, hablamos acerca del bautismo. Destruir el templo de Dios para el pecado, no porque no hay momento de Dios. El pecado, por ahí de aquel lado allá atrás, los que están escondidos. Los que están preparando café también participan. Michelón, ¿te acuerdas cuál lección nos compartiste tú? ¿Cuál tema nos compartiste? Yo compartí el nivel. No. No, tú nos compartiste, nos diste una lección de este entrenamiento para nuevos creyentes. ¿Te acuerdas o no? Sí, hablamos acerca también de la sangre y la cruz. La primera lección que vimos del entrenamiento para nuevos creyentes, hablamos acerca de Dios, el hombre y Satanás. Esa fue la primera lección. Dios, el hombre, Satanás y Jesús. Después hablamos acerca de la cruz y la sangre de Cristo. Hablamos acerca de la resurrección y el arrepentimiento. Hablamos de la fe y de la gracia. Esa lección fue la que tú nos compartiste, Michelle. Y después hablamos del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Esas fueron las lecciones que vimos. Fueron esas 5. Entonces, hoy vamos a ver la lección número 6, la segunda parte de este entrenamiento para nuevos creyentes. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla de la lección para que comencemos. Hoy vamos a hablar de la lección número 6, que tiene que ver con la tentación y el compañerismo. La tentación y el compañerismo. Vamos a empezar con el tema de la tentación. Vamos a entender la forma en la cual Satanás ataca. Satanás ataca al cristiano como individuo en su mayoría a través de la tentación. Él enfoca tal ataque en dos principales áreas. Primera, con los deseos del mundo, para que haga de las bendiciones materiales que el mundo ofrece un deseo central, para hacer del reconocimiento y honra de este mundo una meta importante, y hace de la confianza de ser uno con aquellos de este mundo nuestra base para la seguridad. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes.
Segundo, con los deseos de la carne. A través de la obra de Cristo sobre la cruz, el verdadero cristiano es liberado de los resultados del pecado y del poder del pecado, como dice Romanos 6, del 6 al 14. Pero él continúa viviendo en un cuerpo físico, que está sujeto a los apetitos y deseos naturales. Satanás utilizará estos apetitos para tratar de que los cristianos le otorguen mayor importancia a él que a los impulsos del Espíritu Santo dentro de su ser, como está escrito en Romanos 8, del 5 al 9. Inciso B, la victoria original de Satanás. Fue en las áreas del mundo y de la carne en que Satanás ganó su victoria original, en la tentación contra la primera pareja, Adán y Eva. Y esas todavía siguen siendo sus tácticas hoy. Los deseos de los ojos, anhelos egoístas de la mente y la vanagloria de la vida, la confianza en sus propios recursos o en la estabilidad de las cosas terrenales, son las armas del enemigo. Comparemos la tentación de Eva en Génesis 3:6 con lo que dice en Primera de Juan 2:16. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dice que le pareció el fruto bueno para comer, que era agradable a su vista y que con él alcanzaría sabiduría. Lo mismo que nos muestra ahí, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es lo que nos menciona ahí en lo que leímos primero de Juan 2:16. Quiero que leamos la versión, la Reina Valera, porque ahí nos lo dice tal cual. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, bueno, leemos desde el 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia o los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Son los tres medios mismos que se utilizan, que utilizó Satanás en la tentación para con Eva. Bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. De esa forma lo concibió Eva. Del mismo modo, entonces nos presenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido gobernada por su carne. Las tres cosas expuestas anteriormente. La carne también está corrompida por la naturaleza pecaminosa, de acuerdo con lo que el Espíritu Santo revela en Gálatas 5, del 19 al 21. Inciso C, la victoria ganada por Cristo. En primer lugar fue a través de su vida. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó.
Comparemos ahora con la tentación de Jesús descrita en Lucas 4, versículos del 1 al 13, que nos muestra exactamente los mismos principios o el mismo modo de actuar de Satanás. Las piedras que las convirtiera en pan, le ofreció los reinos del mundo y los subió al pináculo del templo. Los tres, digamos que hablamos de tres formas distintas, pero el método del enemigo, el método de Satanás es exactamente el mismo. Algo que tiene que ver con los deseos de la carne, el hambre que en ese momento podía tener Jesús. A través del deseo de los ojos, dice que le mostró los reinos de ellos y la gloria y la vanagloria de la vida, subiéndolo al pináculo del templo, el lugar más alto. Ahora, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús para vencer el pecado desde la tentación? Desde la tentación. Entonces tenemos el panorama de Jesús respecto a la tentación, lo mismo en el caso con Eva, y posteriormente en lo que se nos narra a nosotros en Primera de Juan 2:16. Es exactamente el mismo método, ¿no? Como les decía, va a utilizar Satanás objetos, va a utilizar situaciones, panoramas distintos, escenarios distintos, pero el método siempre va a ser exactamente el mismo. Lo que es agradable para mi carne, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tu carne pide? Oraba Paco hace un ratito, ¿no? Nuestra carne tiene necesidad de droga, nuestra carne tiene necesidad de alcohol, nuestra carne tiene necesidad de fornicar, de adulterar, de los excesos, de maldad. Eso es lo que la carne anhela. Eso es algo que no podemos nosotros negar, porque allí está presente y va a estar presente hasta que estemos 3 metros de profundidad bajo la tierra. Hasta ese momento, y 3 días después, ¿no? Hasta ese momento va a estar presente. Los deseos de los ojos, ¿qué es agradable a tu vista? ¿Qué es lo que llama tu atención? Paco dice que las muchachas. Pues la droga tiene que ver con la carne, ¿no? Con la carne. Sí. ¿Qué es lo visual? ¿Qué llama tu atención? El dinero, un buen vestir, un buen carro, un buen celular, lo que entra por los ojos, eso es lo que a tus ojos le atrae. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué quieres alcanzar en la vida? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser en esta vida? ¿Quieres alcanzar un estatus? ¿Quieres alcanzar una posición, una buena jerarquía, convertirte en la persona con más dinero, convertirte en el mejor empresario, estar por encima de los demás? Eso es lo que incluso el mundo nos enseña. El sistema del mundo funciona de esa manera. Para tú poder estar por encima de los demás, pues tienes que aplastar a cualquiera que se te ponga enfrente. Totalmente contrario que es lo que Jesús nos enseña. Dice que el que quiera ser el mayor de entre nosotros, se haga el siervo de todos. Eso es el ejemplo de, de Jesús. Y les terminen ahorita de repartir el cafecito y el pan. ¿Cuál? Sí, sí, pan. Ahí en esa caja, poquito. En la caja negra adentro ahí hay. Estoy pensando en el pan. Los deseos de la carne. Ahorita nos esperamos tantito que terminen de repartir el pan y el café. Que no se me distraigan.
Ya, ya están todos. ¿Quién falta de café? ¿Quién falta de pan? ¿Listo? ¿Ya están? Ok. Entonces, tenemos exactamente el mismo método. Si nosotros leemos tanto en Mateo capítulo 4 como Lucas capítulo 4, ambos pasajes nos hablan acerca de la tentación de Jesús. Uno dice que Satanás, vamos a leer más bien. Mateo capítulo 4 primero, y leemos rápidamente. Dice Mateo 4 del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán. Es que aquí dice, es otra versión, a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y aquí se le acercaron unos ángeles y le servían. Vamos a leer el mismo relato en Lucas capítulo 4. Del 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, y acabados ellos, tuvo hambre. Y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le condujo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra habitada. Y le dijo el diablo: te daré todo esto, todo este poderío y la gloria de estos reinos, pues a mí me ha sido entregado, y se lo doy a quien quiero. Por tanto, si tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo le condujo a Jerusalén y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, dará orden a sus ángeles respecto de ti para que te guarden con todo cuidado. Y te llevarán en las palmas de sus manos para que no tropieces tu pie en la piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo dio por concluida toda clase de tentación, ahí lo dice de forma clara, toda clase de tentación,
se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las noticias sobre él se difundieron por toda la comarca circunvecina. Enseñaba en sus sinagogas, siendo glorificado por todos. Fíjense cómo la unión de ambos relatos nos describen de forma clara todo lo que sucedió en ese momento. Un tiempo de 40 días y 40 noches. Durante los 40 días y las 40 noches, Jesús fue tentado. Y dice que Satanás utilizó todo tipo de tentación para tentar a Jesús. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que fue tentado en todo, en todo. Cualquier tentación que el hombre pueda enfrentar, Jesús ya la enfrentó. Pero hay una clara diferencia, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Entonces estuvo presente la tentación, lo vemos de forma clara sobre la vida de Jesús. Ahora, sabiendo esto, sabiendo la forma en la cual Satanás se presenta, se presentó y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estaba diciendo? Haz las cosas fáciles, o sea, consíguelo de la manera más sencilla, de la manera más práctica. ¿Qué dice la Escritura? Que el que no trabaja, que no coma. Y yo no me estoy ganando, si yo no estoy trabajando, yo no puedo recibir sustento, yo no puedo recibir alimento. Pero ¿qué te enseña el diablo? Sí puedes, sí puedes. Puedes robar, puedes tomarle a alguien más, te metes a la cocina y en la casa de rehabilitación, crees que no está el encargado, y dices, híjole, tengo hambre, y ya son las 2 de la tarde y no han sacado la comida, no han preparado nada, y de repente ves la cocina abierta, y se te hace fácil, metes mano y sacas algo. Esa es la manera fácil de hacerlo. Es una manera fácil de hacerlo, pero vas en contra de las reglas establecidas. Vas en contra de lo establecido por Dios, por las normas que están ahí. Lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Entonces, Satanás normalmente presenta la forma sencilla. No pasa nada, hazlo. Lo mismo que le dijo a Eva, no pasa nada, no va a pasar nada. ¿A poco no ves que el fruto se ve rico, se ve sabroso? No va a pasar nada, tú tómalo, tómalo, no ocurre nada. Entonces Jesús le contesta, ¿no? Siguiente ocasión, dice que le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, los ojos, lo que era codiciable. Y le dijo, claro, esto me ha sido entregado a mí, es algo que a mí me pertenece y yo se lo doy a quien quiera. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces uno entiende claramente que Dios no busca darnos posesiones, darnos posiciones, darnos jerarquías en este mundo. Eso es obra de Satanás, porque es lo que a él le corresponde y es lo que él, a quien él quiere, lo da. Dios no tiene esa meta para con nosotros. Lo vimos, igual hablamos acerca de eso, ¿no? Tocamos el tema en la clase, la reunión pasada. Dios quiere que renunciemos a todas las cosas que pertenecen a este mundo. Que crezcamos en nuestra vida espiritual. ¿Con qué finalidad? Salvar nuestra alma, salvar nuestra alma. Que Dios gane cada día más de nosotros. Y dice que después le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué era el pináculo del templo? El lugar más alto. El lugar más alto en Jerusalén. Y esa es la vanagloria de la vida, el posicionamiento, estar por encima de los demás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña que nosotros debemos poner en práctica? En primer lugar, Jesús, ¿qué estuvo haciendo durante esos 40 días? Orando y ayunando. La oración, el ayuno son dos herramientas indispensables para que nosotros podamos vencer la tentación. En tercer lugar, ¿qué utilizó Jesús? ¿Cuál fue su herramienta para combatir a Satanás? La palabra. La palabra. La importancia de que la palabra de Dios esté presente
en nuestras vidas. ¿Qué tanto tiempo pasamos en ella? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a la palabra? Yo se los he dicho y se los voy a repetir constantemente. El celular se puede convertir en una bendición, pero también se puede convertir en una maldición. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu celular? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese aparatito, a la televisión? ¿Cuánto tiempo de tu vida dedicas a eso? Ahorita, pues ustedes están ajenos, ¿no? Ustedes están ajenos a eso, pero la mitad de nosotros, pues estamos expuestos. El día de mañana que, pues, ustedes salgan, van a estar igual expuestos a eso. ¿Cómo lo estamos utilizando? Analiza cuánto tiempo de tu día dedicas a él. ¿Y qué haces con él? ¿Ves películas? ¿Ves Facebook? ¿Ves ves YouTube? ¿Ves TikTok? ¿Ves el Instagram? ¿Ves esto? ¿Ves aquello? Y te llenas única e inclusivamente de cosas y temas que tienen que ver con este mundo. O sea, es el resultado de la decadencia espiritual en tu vida. Si utilizas el celular para leer la Biblia, para escuchar la Biblia, para escuchar alguna predicación, para escuchar algún curso, recibir enseñanza, etc. Entonces estás convirtiendo o estás usando esta herramienta con un buen propósito, con un beneficio. Y eso se va a ver reflejado en tu vida. Entonces Jesús nos muestra de la importancia que tiene que tener la palabra en nuestras vidas. La estamos leyendo, la estamos estudiando, la estamos memorizando, estamos meditando en ella. Entonces, eso nos va a mostrar realmente nuestra condición espiritual ante momentos como estos. Eso es lo que Jesús nos muestra que es indispensable y que es necesario. Sujeción a Dios, tener la palabra en nosotros, una vida de oración y ayunar. Esas herramientas nos van a fortalecer y nos van a ayudar a vencer el pecado desde el momento de la tentación. Segundo, a través de su muerte y su resurrección. La fe que se apropia, recibe la obra de Cristo, exonera al cristiano del poder y dominio que el pecado ejercía sobre él. Ahora es libre para obedecer a Dios, como dice en Romanos 6, del 8 al 14. Inciso D, la victoria continua del cristiano. La victoria continua del cristiano. Basado en el fundamento de la gran victoria ganada por Cristo, el cristiano ahora puede derrotar cualquier intento maligno del enemigo. Las siguientes son 7 llaves hacia una victoria continua. En primer lugar, conozca que la victoria ya fue ganada. Debido a su derrota por la obra de redención en la cruz, la única fuerza que le queda al diablo ahora se encuentra en la ignorancia del creyente, como dice en Oseas 4:6. Pero cuando un cristiano conoce la obra completa de la cruz y la resurrección en su vida, el diablo es despojado de toda arma que tenga contra él. El único poder que Satanás tiene es el que nosotros le permitamos si creemos en su mentira, que es la única arma con la que dispone. Por eso Dios nos ha dado la única arma con la cual podemos derrotarlo, que fue la única arma que usó Jesús para vencerlo, la palabra de Dios. Segunda, camine paso a paso con el Espíritu. Un nuevo poder viene a morar dentro del cristiano, el Espíritu Santo. Es vital que andemos en obediencia a sus impulsos internos día por día, como lo dice en Gálatas 5, 22 al 25. Debemos estar siempre atentos y alertas para escuchar la voz de Dios por medio de lo que leemos en las Escrituras, de lo que escuchamos en las reuniones, de lo que soñamos y de lo que percibimos en nuestro interior por medio de nuestra conciencia, que son algunas de las maneras en cómo Dios nos habla y guía por el Espíritu Santo. Tercera, reconozca la tentación por lo que es. La tentación no es pecado. El rendirse a la tentación sí es pecado. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte.
Cuarta, reconozca que hay un escape. Reconozca que hay un escape. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El siguiente texto bíblico explica en detalle la manera de escapar de la tentación. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que resistamos la tentación. En lugar de eso, debemos resistir al tentador, al diablo, habiéndonos sometido primero a Dios. Nos sometemos a Dios cuando acudimos a Él en oración. Satanás se ríe de nuestros esfuerzos y se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. William Cowper dijo: Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los santos. Es en oración como nos sometemos a Dios, y es declarando la palabra de Dios que resistimos al diablo, tal como lo hizo Jesús cuando 3 veces lo venció, estando en oración y ayuno en el desierto, diciéndole: escrito está. Cuando enfrentemos cualquier tentación, la salida está en ponernos a orar y a declarar la palabra de Dios. Quinta, mantenga el enfoque correcto. Mantenga el enfoque correcto. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Por qué no debemos enfocarnos en no pecar ante la tentación? Si yo les pregunto, o más bien, no si les pregunto, si yo les digo en este momento, dejen de pensar en un elefante, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pues obviamente es el elefante. Obviamente es el elefante. No te enfoques. Entonces, entonces si yo constantemente me la paso pensando en aquello que no debo hacer, le estoy diciendo a mi mente que piense que piense en ese evento. La verdad es que el trabajo que hace la publicidad es impresionante, impresionante. Uno pareciera que pues no pasa nada. Pero tú vas manejando en el carro y ves los espectaculares. Y no sé, pues de repente ves, por ejemplo, uno de un carro, ¿no? Que el nuevo carro de la Chevrolet, que el Aveo 2026, que no sé qué tanto, y te lo ponen ahí, te lo pintan. Pareciera que no pasa nada. Pero después estás pensando y pensando y pensando en el Aveo. Y de repente vas sobre la avenida, vas manejando, y ves un Aveo, y ves otro Aveo, y ves otro Aveo, y empieza ahí a entrar en ti el cosquillo y la duda: se ve bonito ese carro. Se ve bonito. Mira, ya nos aventamos ya nos aventamos la espiritual. La espiritual, yo creo que Dios me quiere dar y va a ser azul como el color del cielo. Entonces ya ese es el trabajo de la publicidad. Ese es el trabajo de la publicidad. Las empresas hacen una fuerte inversión en el tema de la publicidad, de la mercadotecnia. Hay un presupuesto asignado, ¿no? Cada año para temas que tengan que ver con publicidad, espectaculares, promocionales, que te regalan el vasito, que te regalan el termo, que te dan la pluma, que esto, que el otro, el de YouTube. En YouTube. Impresionante que lo que gana la gente que hace videos en YouTube promocionando productos de cualquier marca. Y así se la pasan y es de su vida. Y es impresionante. Y funciona. Funciona, pues si no gastarían tanto en ellos. No gastarían tanto en ellos.
Esa es la forma, ves los partidos de fútbol, la publicidad, impresionante, ¿no? Algunas playeras de algunos equipos. Están, pero parchadas de publicidad. 30 y tantos patrocinios. Y ahí ves aquí, por acá, por allá, por todos lados. Bonita nada más la de la América. Mira, ya hasta te despertaste. Se atoró se le atoró el pan. Uno se da cuenta que sí surte un efecto. Sí surte un efecto. Y ves las bandas estas que hay en los estadios, las vallas publicitarias, las que luego se estrellan los jugadores, ya están cambiando que Comex, que no sé qué es lo que la Comer, que el otro, que aquello, y van haciendo un trabajo en nuestra mente, en la mente del consumidor, que te llevan a hacerlo. De esa misma manera funciona. Si nosotros nos estamos enfocando y enfocando, es que esto no, es que esto no, es que no la droga, es que no el alcohol, es que no el otro, es que no aquello. Pues mi pensamiento está enfocado en eso y me la voy a pasar pensando en eso. ¿Qué? Camina hacia la verdadera libertad. Que no te enfoques en la tentación. Dice que te enfoques en lo que quieres. O sea, camino a la verdadera libertad también toca esto, ¿no? Dice, no te enfoques en la tentación, enfócate en lo que quieres. O sea, no estás pensando en lo que no quieres hacer. Dice, piensa en lo que quieres llegar a hacer, o sea, en tus metas, pues, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, cambia el enfoque, cambia el chip, cambia la idea. Deja de pensar en eso y mejor piensa en algo positivo, piensa en cosas buenas, piensa en cosas agradables, que tu mente esté ocupada en eso. Y lo más importante, sí, Fer, Está comprobado que el ser humano en las cosas que piensan definitivamente va a terminar haciendo más. Por eso es que lo que recomiendas es pensar en lo bueno, pensar en la palabra, alimentarte en la postura para que tus pensamientos sean buenos. Entonces, esos pensamientos normalmente incluyen droga. Si nada más estás pensando en droga, tarde o temprano vas a terminar drogándote. Pero si estás pensando en la salvación, tarde o temprano vas a estar salvado. Entonces, ese es el enfoque. Por eso es que es necesario siempre llevar a cabo tus pensamientos cautivos en obediencia a nuestro Señor Jesús. amén, amén. Y ahí justamente lo que vamos a tocar. Dice la escritura, lo que leímos ayer en Santiago capítulo 4. Sométanse pues a Dios. Primera clave, sométete a Dios. ¿Qué someterse a Dios? Es obedece a Dios. Ríndete por completo a Dios. Segundo paso, resiste al diablo. ¿Qué es resistir? Resistir no es lo mismo que luchar. Esperar. No, esperar es otra cosa. ¿Qué es resistir? Aguanta, aguanta, mantente. No flaquees, no tires la toalla, aguanta. Resiste. Resistir es aguantar. Entonces, obedece a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir, va a huir. Eso es lo que la escritura nos dice. ¿De qué forma llevamos esto a la práctica? ¿Qué es lo que nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 10? Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del 1 en adelante. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y clemencia de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy tan poca cosa entre ustedes, mas ausente soy tan atrevido para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que no consideran, que nos consideran, perdón, como si estuviésemos según la carne, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Aunque estamos presentes en esta vida, humanamente, físicamente, eso no quiere decir que nos dejamos guiar por los deseos de nuestra carne, porque las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y están prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. ¿Qué nos dice de esta manera? Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No nos comportamos como se comporta el mundo. Y nos deja una manera clara respecto a cómo combatir la tentación, cómo combato, cómo lucho contra la tentación. Lo dice de una manera clara. En primer lugar, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son terrenales, no son aspectos que tengan que ver con esta vida. Las armas que tenemos son armas espirituales. Ya lo vimos con Jesús: ayuno, oración, la palabra. Sujeción, obediencia total a Dios. Dice, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿De qué manera pongo en práctica este principio que me está diciendo la Escritura? Viene el pensamiento de la tentación. Viene la idea, viene el pensamiento y de repente pues te imaginas en Acapulco una palmerita, ¿cómo se llaman esas sillitas? Palapa. La palapa, no, pero un camastro. Un camastro. Te imaginas el camastro, la mesita acá de este lado, una corona, una victoria, una piña colada, con harto piquete y acompañado de la princesa, acompañado del príncipe, y de repente empiezas, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Ya llegó el pensamiento a tu mente, ya llegó, ya está presente la tentación. Dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A veces uno piensa, y puede pensar qué tontería se me está ocurriendo, qué tontería se me está viniendo a la mente. No, yo no tengo que estar pensando en eso. Y nos quedamos hasta ahí. Y vuelve a llegar el pensamiento y queremos combatirlo de la misma manera. La forma correcta de hacerlo es, ¿qué dice Jesús en su palabra? ¿Qué me dice la Biblia? Por eso la importancia de leer, por eso la importancia de memorizar. Esa es la herramienta y ese es el arma. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Me pongo a orar. Señor, ayúdame porque pues yo sé que esto no es agradable para ti. Esto no es lo que tú quieres. Tú tienes pensamientos de bien para mí, no pensamientos de mal. Tu voluntad sobre mi vida es buena, es perfecta, es agradable. Dice tu palabra que no dañe mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Empiezo a declarar la palabra. Eso es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Viene una idea a mi mente, un pensamiento pecado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para combatirlo? Me siembro otro pensamiento. Y ese pensamiento tiene que ver con la palabra. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me enseña Jesús? ¿Qué es lo que Jesús me ha dicho sobre este momento o sobre esta área en la cual estoy siendo tentado? Y esa es la forma correcta de combatirlo. Entonces, humillados o sometidos a Dios, resistan al diablo, el diablo va a huir de ustedes. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es la manera correcta de hacerlo. Hay un audio que se llama Adulterio al acecho. Se los voy a hacer llegar vía WhatsApp. Ya es un audio que ya tiene bastante tiempo ahí pues en la página de la fundación. Un buen rato. Y es un audio bastante bueno. En este audio, el hombre que lo narra describe un momento de tentación. Estuvo tentado a cometer adulterio y estuvo a nada. Se prestó durante mucho tiempo a la idea del acto.
y estuvo maquinando y estuvo maquinando y estuvo maquinando, y llegó un momento en el cual ya no podía soportar esa opresión y ya no sabía qué hacer. Y él dice que lo único que comenzó a hacer fue aclamar, Jesús, 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 ayúdame, ayúdame. Ya no puedo, ya no puedo. Y él describe cuál empezó a ser la decadencia sobre su vida. Apartarse de la palabra, apartarse de la oración, dejó de practicar el ayuno, sí se congregaba, sí, pues cuando le tocaba compartir, dar algún mensaje, se preparaba para darlo, pero él ya no estaba bien su vida espiritual con Dios. Y dice que en ese momento de clamor, en ese momento que le pidió ayuda a Dios, le pidió ayuda a Cristo, pasó algo importantísimo y sorprendente sobre su vida. Dios le dio la fortaleza para no caer, pero en ese momento pues también le hizo entender y le hizo sentir, es que te estás equivocando, tú también te has descuidado. Pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo en la oración. Y esas son las formas correctas en las cuales nosotros vamos a luchar y vamos a combatir. De otro modo, vamos a flaquear en algún momento, en algún momento. Santiago nos describe de qué manera ocurre este proceso de la tentación. Dice que nadie es tentado por Dios. Dios no puede ser tentado. Dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo empedernido, algo que ya está sembrado ahí, arraigado a nuestro corazón. Somos seducidos, somos atraídos. Dice que ese pensamiento baja al corazón y una vez que está en el corazón, es concebido, y una vez el pecado concebido, nos va a llevar ¿a dónde? A la muerte, nos lleva a la muerte. Michelle. Sí, no, quería compartir algo. Mi papá terminal me decía, ¿no? Y señalaba siempre el panteón y me decía, mira, los panteones están llenos de buenas intenciones, porque eso que se fueron viendo. Entonces, y yo lo bajaba espiritualmente, decía, sí es cierto, ¿en dónde están o quiénes están los que están en el panteón, los que ya han muerto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa y qué sucede, no? ¿Qué acontece? Yo siempre he tratado de, pues ahora sí que de aconsejar y de decir primordialmente para uno que cristiano que deja de orar va a empezar a pecar. Y cristiano que ahora sí que ahora va a dejar de pecar, o sea, es realmente, ¿no? Es totalmente realidad. Entonces, la intención no basta. La palabra de Dios que tú nos decías, hermano, es correcta. Yo decía, pues ahora sí que hay que resistir. Y pues a veces nomás nos la pasamos luchando contra el enemigo con nuestras fuerzas y a veces pues vamos a terminar, pues ahora sí que vencidos. Porque al final de cuentas todos tenemos un precio. Dijeron, a mí no me tienta por la droga, pero todos tenemos un deseo excesivo en algo porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Al final de cuentas, que por eso tenemos que ahora sí que llevar a cabo lo que Jesús nos ha enseñado. Y nuestro mayor ejemplo fue Jesucristo, ¿no? Pues más que nada mencionaba, ¿no? Cómo pudo vencer al enemigo, pues totalmente nada más con la palabra, ¿no? Yo siempre le decía, me toca luego memorizar, y yo le decía a Jesús, ¿no? Y esto es para vergüenza a la mejor mía, ¿no? Le decía, ay, yo memorizo sí, pero luego a veces te preguntan y se te olvida, como por cierto, ¿no? De la clase que ya no me acordaba y me empezó a girar la piedra y dije, sí, cierto. Y me empecé a acordar y dije, sí, cierto, Señor, gracias por recordarme. ¿A qué voy con esto? Tengo muchas personas ya grandes y que yo decía, no, pues es que usted va a poder, y me empezaba a confrontar a Jesús, a poder memorizar. ¿Por qué? Porque Jesús confrontó al enemigo con la palabra de Dios, no memorizar. Y yo decía, ya tomé todos los módulos. Son 72 versículos a memorizar, los cuales los primeras lecciones yo decía, sí, Mateo 16, Mateo 29 y empezaba. Pero ya a mitad del camino, ya como que la máquina se iba trabajando, y yo decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero en su infinita misericordia, el testimonio que tú hablas, hermano, es cierto. Dices, si tú no estás leyendo y llorando, cuando venga la prueba, cuando venga, perdón, la tentación y el enemigo nos siente, ahí es donde el Espíritu Santo te recuerda para poder vencer al enemigo y poder confrontarlo con la palabra en el área en donde seamos ahora sí que tenemos, ¿no? Entonces, a esto que voy,
con la intención no cuenta. Necesitamos sujetarnos a Dios, obedecer, memorizar, leer, y a través de eso va a venir todo, ¿no? Yo siempre he dicho, a través de la oración va a venir el escalafón, a través de que tú tengas una comunión con Dios va a venir el escalafón, va a venir la lectura, va a venir el ayuno y va a venir todo lo que Dios nos vaya demandando, congregarte, discipularte, obediencia, sujeción, todo, absolutamente todo va a venir de ahí. Entonces es correcto, ¿no? Yo creo que a través de eso podemos mantenernos, que era el punto, ¿no? Mantenernos alertas y lejos de eso, ¿no? Porque también muchas de las veces dicen, no pasa nada, sí pasa, sí sucede. Entonces eso es lo más Hay tantas ridiculeces de cristianos sobre este tema de la tentación, diciendo, hoy vamos a dar una palabra profética. Pónganse todos de pie. Y ahí, ahí van todos. No, Leo, siéntate. No, este estilo es para que tengamos cuidado. No, Leo. No, Leo, siéntate, Leo. Les estaba poniendo qué hace la gente. Entonces los invitan, pónganse todos de pie, y toda la gente se levanta. Y hoy vamos a declarar una palabra profética. Y vamos a pisarle la cabeza a Satanás y vamos a pisarle la cabeza a todos los demonios. Levántate, hermano, levántate y empieza a declarar. Y en el nombre de Jesús, y empieza la gente a pisotear. Dios de mi vida, ¿dónde dice la Biblia que hagamos eso? Y la gente lo hace y brinca y patalea y sienten que pues ya los acabaron. No, se acabaron las rodillas, se acabaron los tobillos, los zapatos y el suelo. Y qué locura, qué locura. Entra un incrédulo a una reunión así, va a decir, Dios mío, mejor me salgo. Están re locos. Y sí, Bueno, sí, no, y no, y eso es una, o sea, estamos locos nosotros, pero es otra locura. Hay de locuras a locuras. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Dice que nos ha dado armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, son espirituales para destrucción de fortalezas, para combatir todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús a poco se puso los guantes y le empezó a dar duro a Satanás, le dijo un gancho, un jab. ¿Cuándo vemos eso? No, él utilizó la palabra. Escrito está. Se fortaleció en la oración, se fortaleció en el ayuno. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Ya de repente empiezan también otras. Cuídense mucho de esto, por favor, porque yo me quedé sorprendido. Creía o cuando me platicaron esto, pues se me hacía increíble, porque me platicaron de hermanos cercanos, que tienen conocimiento de la palabra, que se les ha dado enseñanza, que se les ha dado una sana doctrina, y ya están recibiendo, que hasta se me fue el nombre de esta ideología del diablo, es del diablo, no es de Dios esto. Y andan viendo que, ¿cómo le dijeron? Demonología, le están enseñando demonología. Y cómo expulsar demonios, que qué manifestaciones tiene, que Dios en mi vida. Eso no enseña la Biblia, eso no es bíblico, eso no es sano. Enfoquémonos en lo que dice la palabra, en las enseñanzas de Cristo, en la doctrina de Jesús. Eso es lo que necesitamos para combatir cualquier tentación, cualquier problema. La palabra, la palabra, la palabra. Eso es lo único. No tenemos otra herramienta. Lo demás son payasadas. Lo demás son tonterías. Lo demás son cosas totalmente humanas y demoníacas. Eso es lo único. Al menos hace mucho tiempo, cuando vemos que mucha gente dice pisan el alcohol o algo todo esto. Y las escrituras claramente te escriben que todo es en el nombre de Jesús, ¿no? Incluso no bautizan una explicación de demonio, entonces todo es en el nombre de Jesús, porque nosotros, en Jesús, no somos nada. Por eso es cuando nosotros tenemos alguna, también nos digo en el nombre de Jesús, y base a la lectura, yo resumo que yo diario la leo, ¿saben por qué?
de diario se me olvida. Entonces, como a diario tengo que aprender, pues diario tengo que leer. Porque si me preguntan, así como en comisión asistente, unos versículos chulos, dije, órale, pero a mí diario se me olvida, me aferro al diario leer, ¿verdad? El pan de cada día. No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro pan de todos los días, nuestro alimento diario, diario. Si no comes, pues por eso andamos ahí desmayando de manera espiritual. Erandi, ¿ibas a decir algo? ¿Ya? ¿Se te olvidó o...? Ah, bueno. Ok, entonces continuamos. Sexta, manténganse alejados de las áreas obvias de tentación. Cada uno sabe en la patita que prefiere. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la gentileza. Séptima, esté alerta ante las trampas de Satanás. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es importante que conozcamos las tácticas que el enemigo utiliza en contra nuestra a fin de no ser sorprendidos por él. En primer lugar, es que es un mentiroso, Juan 8:44. En segundo lugar, él es un calumniador y acusador, Apocalipsis 12:10. Él es un engañador, Apocalipsis 12:9. Él es un tentador, Mateo 4 del 1 al 11. Él es un opresor, Hechos 10:38. Él es un obstructor, 1 Tesalonicenses 2:18. Él es un león rugiente, 1 de Pedro 5:8. Se transforma en ángel de luz, 2 de Corintios 11:14. Como cristianos somos llamados a vivir en victoria. A través de Cristo, tal victoria es nuestra. ¿Contra qué? Contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Lo tenemos de manera clara y tenemos presente de qué forma el enemigo va a atacar a nuestras vidas. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. No hay más, no hay más. No necesitas investigar, no necesitas indagar, no necesitas tener conocimiento independiente a lo que la Biblia nos dice acerca del enemigo. Esto es total. Ya no necesitamos nosotros que buscarle aquí, que buscarle allá, que sacudirle por acá, que rascarle por acá. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Respecto a Satanás, ¿quién es Satanás? ¿Y de qué forma se puede presentar hacia mi vida? Y obviamente, ¿de qué forma lo enfrentamos? Ya lo debemos de tener claro. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de el segundo tema, que es compañerismo. Inciso A, el propósito del compañerismo. El compañerismo de los cristianos unidos es muy importante, ya que es en
nuestra unidad, que en primer lugar el creyente es animado y crece en Cristo. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Segunda forma, porque el mundo viene al conocimiento de que Jesús fue enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Cuál es la acción práctica más importante para amarnos unos a otros? Jesús nos dijo que de esta forma conocería el mundo que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. El amor es algo sumamente importante en la vida de los creyentes, en nuestra vida como cristianos, dentro del compañerismo. La Biblia dice que Dios es amor, no dice que Dios tenga amor. Dios es amor. Dios es amor. La Escritura también dice que Jesús nos amó desde el principio, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios es un amor ágape, es un amor que no es cambiable, que no es transformable, que se mantiene siempre en la misma capacidad, en el mismo tamaño. Dios no nos ama hoy más que ayer, nos ha amado siempre de la misma manera. Ese es el amor de Dios, un amor incondicional. Me equivoco, tomo malas decisiones, a veces fallo. Y cuando fallo, ¿qué piensa Dios? Ay, no, voy yo. No estoy aquí, porque tengo ese bebé, ya no lo voy a amar. No, Dios nos sigue amando. Le duele que fallemos, le duele que fracasemos, que tropecemos, pero nos sigue amando de la misma manera. ¿De qué forma Cristo nos demuestra su amor? Pues de manera que murió por nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo. Hay una canción, canto de Abel Zavala, que se llama de tal manera me amó. De tal manera me amó. Que su vida no escatimó. Y bueno, describe muchas otras cosas más. Pero esa es la manera en la que Dios nos ha amado a nosotros. Jesús es enviado por el Padre. Jesús es entregado en una cruz. Él mismo dice que nadie toma su vida, sino que él mismo la pone. Se entrega por amor a nosotros. Resucita. Es enviado al cielo, sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús hace a la diestra del trono de Dios? Dice que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Por más de 2000 años, el trabajo de Jesús para con nosotros como sus discípulos, ¿cuál es? Interceder por nosotros. La Biblia dice que Jesús todos los días, siendo aún muy oscuro, se levantaba, se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, antes de escoger a los 12, ¿qué fue lo que hizo? Subió al monte y se fue a orar toda la noche, toda la noche. El último momento que pasa con sus discípulos previo a la crucifixión, el Evangelio de Juan capítulo 17, la oración de Jesús por sus discípulos, incluidos nosotros. Jesús dice, no oro solamente por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra que ellos les den. Esa es la demostración más importante que tenemos de Jesús hacia nosotros. La oración a favor nuestro, la intercesión. ¿De qué manera entonces yo podría demostrarle que amo a mi esposa,
que amo a mis hermanos, que amo a mi familia, que amo a la iglesia. ¿De qué manera demuestro que realmente amo? Intercediendo, orando por ellos, orando por ellos. Traen a veces las peticiones, ¿no? De repente viene un hermano, le dice su necesidad, le das 2 palmaditas en la mano. Sí, hermano, Dios te bendiga. Ponte a orar con él. ¿Cuál es tu necesidad? No, pues fíjate que está pasando este problema de salud, estoy pasando este conflicto emocional, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús y ponte a orar. Y llévalo presente en tus oraciones. Llevar siempre presente las necesidades y las oraciones de los demás. Esa es la forma más sublime que Jesús nos enseña para realmente demostrar que amamos a alguien. Oro por él. Y hasta esa pregunta, ¿no? ¿Realmente oras por tu esposa, oras por tu esposo, por tu familia, por tus cercanos, oras por tu iglesia, oras por los líderes de tu iglesia? No solamente por los líderes, oras por tus hermanos, los que servimos, oramos por la gente a la cual servimos. Si no lo estamos haciendo, entonces realmente no estamos amando como Jesús. Tenemos que ponerlo en la práctica. Inciso B, las condiciones de la confraternidad o comunión. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Primera, un compromiso entre unos y otros. Sin una confianza básica no puede haber comunión, es decir, camaradería. La intensidad de la confraternidad o comunión variará según la profundidad del compromiso o dedicación. Segunda, nuestro compromiso debe estar basado sobre el amor ágape. El amor ágape. Ágape es el amor en una sola dirección, el cual ama a pesar de las circunstancias y no por alguna razón o motivo. Tal compromiso no será afectado por la conducta inconsistente de otra persona. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Tercera, la verdadera confraternidad o comunión está centrada en Cristo. Nuestra comunión entre unos y otros está fundada en nuestro compromiso común en Cristo. Tal y como dice en 1 de Juan 1:3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús es el lazo que nos une y es lo que nos hace ser hermanos de sangre espiritualmente hablando, porque la preciosa sangre de Cristo fue derramada por cada uno por igual, y somos miembros los unos de los otros, miembros de la carne y los huesos de Cristo. Somos uno en Él. Cuarta, andando en la luz. Andando en la luz. Nuestra comunión abraza la necesidad de ser francos, honestos y dignos de confianza los unos y los otros. Esto a veces significa, en primer lugar, confesar nuestros propios pecados con otros o cubrir amorosamente los pecados de otros. 1 de Juan 1, versículos 6 y 7. Otra forma es la obediencia a la luz, que es los mandamientos de Jesucristo. ¿Por qué dio Jesús más importancia a la reconciliación por encima de la adoración? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer del 21 en adelante. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué nos habla Jesús en esta cita, en este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que se hacía en esa época? Ya volvimos, creo que fuimos nosotros, ¿verdad? Que se nos fue la señal. Sí, un poco la señal. A ver, espérenme, déjenme, les vuelvo a compartir pantalla. Sí. Ahí vamos a ver en dónde nos quedamos por acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, había una fila que hacía la gente, pues obviamente tenía la ofrenda ahí y se formaba. ¿Qué les decía Jesús? No. Antes de tú venir y presentar tu ofrenda al altar, déjala allí, déjala allí y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Si tú te acuerdas al momento de presentar tu ofrenda que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo ahí, déjalo ahí. Es más importante en ese momento reconciliarte con tu hermano. ¿Cuál era el motivo de la ofrenda? Adoración. ¿A qué venimos a la iglesia? Adoramos a Dios, más bien no a qué venimos a la iglesia, sino por qué nos congregamos con tu iglesia. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Celebrar la presencia de Dios tiene que ver por la adoración. Venimos a adorar a Dios. ¿Qué dice Dios? No puedes venir a adorar de esa manera. Si hay algo en tu corazón en contra de alguno de tus hermanos, o si tú sabes que alguno de tus hermanos tiene algo en contra de ti, si es necesario, ese mismo día que tú apartas para congregarte, ocúpalo para reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces sí vienes y te congregas, vienes y me adoras. Porque hay muchas de nuestras relaciones, ojo, aquí dice con tu hermano, habla de creyentes, de hermanos en Cristo. Si tú sabes que hay alguna persona de la iglesia, algún hermano con el cual tú no has concordado, tú de repente se han sacado chispas, se han visto con ojos de pistolas y se traen ganas o ya dijo de ti o no, dice Jesús, el día que tú tienes separado para congregarte, ese día no vayas, pero ocúpalo en ir y reconciliarte con tu hermano, en ponerte de acuerdo con él, en que estén a cuentas. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando en tu corazón o algo que está estorbando en el corazón de tu hermano, que les está impidiendo enfocarse realmente en adorarme de una manera grata, de una manera agradable. Por eso es tan importante, tan importante. Entre nosotros como creyentes no debería de haber diferencias. Sí, va a haber disputas, sí, va a haber disensiones. Dice la Escritura que es necesario porque a través de ello pues, se va a dar evidencia de quién realmente está probando, de que realmente estamos en la fe. Pero pues no es común y no es correcto que tú dejes pasar una diferencia, que tú dejes pasar un mal momento y que así vengas y te presentes a Dios y te reúnas como miembro de una iglesia. Aparta ese tiempo, pero ojo, que tampoco esto se nos convierta a la excusa. Es que, hermano, no me congrego porque tú dijiste que primero tengo que estar a cuentas y no he podido estar a cuentas, entonces por eso no voy. No. Se está diciendo que tomes la decisión en ese momento, que no lo pospongas. Jesús no dijo que pues, te esperes 2, 3 días, no.
Deja allí tu ofrenda. ¿Qué es? Lo voy a dejar ahí. Aguántame tantito, te aparto en mi lugar. Aguántame un ratito, déjame, voy a hacer algo y regreso. La fila sigue, van a seguir avanzando. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Reconcíliate con tu hermano y entonces si vienes, si te regresas, te vuelves a formar, ya avanzó la fila, ahí está tu lugar. O sea, hazlo rápido, no dejes pasar el tiempo. Reconcíliate con tu hermano. Seguimos. Eliminación de cualquier máscara o falsedad. La mayoría de la amistad o comunión del mundo es hipocresía, actuación de algún papel, no es algo genuino. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Quita un interés genuino en el bienestar del otro. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No deberán existir motivos ocultos y egoístas. Nuestro deseo debe ser dar, no recibir. Sexta, la disposición a dar su propia vida. La vida envuelve algo más que lo físico. Esta también incluye nuestras posesiones materiales, nuestros intereses y preferencias personales, como dice Dios en Santiago 2, 15 al 16. Esto significa además una disposición para compartir honestamente lo de uno mismo. Podemos conocer a las personas solo en proporción al grado en que estén preparadas para revelarse a sí mismas. Inciso C, la confraternidad en la iglesia significa lo siguiente. La confraternidad en la iglesia significa lo siguiente. En primer lugar, es para compartir todas las cosas. Hubo 3 etapas en el desarrollo de su comunión, en Hechos 4:32. Primeramente eran de un solo corazón, espíritu. Luego eran de una sola mente, alma. Y finalmente siguieron la expresión física de tener todas las cosas en común. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Segunda, disposición a dar sus propias vidas. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Tercera, consagrados a servir a los demás. Consagrados a servir a los demás. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Cuarto, siendo un canal de provisión para los demás en necesidad. Ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad.
Quinta, compartiendo en los sufrimientos. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Sexta, haciendo donaciones sacrificiales. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Séptimo, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Octava, edificándonos y animándonos los unos a los otros. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Inciso D, ¿cuáles son los resultados de esta comunión? Los resultados de la comunión. Estos resultados en la iglesia primitiva fueron Temor de Dios. Hechos 2:43. Gozo. Hechos 2:46. Favor con el pueblo. Hechos 2:47. Adición de los nuevos creyentes. Hechos 2:47. Todas las necesidades eran suplidas. Filipenses 4:19. Surgimiento del liderazgo. Primera de Corintios 16:15 y 16. Amén.